Bueno, muy bien. Vamos con el compañero italiano Vincenzo. Y Vincenzo, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. Ya sabemos italiano. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y a la organización por haber aceptado mi intervención en este encuentro. Mi charla se divide en 3 partes. Una primera parte en la que voy a presentar la tesis del matrimonio homosexual como un sintagma imposible. Una segunda parte en la que voy a definir el carácter heterosexual, social y cultural de los esponsales y del matrimonio a partir de datos históricos traídos de la Biblia. Una tercera parte conclusiva que pondrá el énfasis en el uso instrumental y político del sintagma matrimonio homosexual. Como es fácil adivinar por mi acento, el español no es mi lengua materna y desde ahora pido perdón si para ser más claro en mi exposición utilizaré mis notas. A través de los siglos, las sociedades humanas han respondido de maneras diferentes unas de otras a la pregunta sobre el sentido y el contenido de la vida común de los hombres y de las mujeres en el matrimonio. La amplitud de las variaciones históricas y culturales en la concepción y realización del matrimonio podría poner de relieve la presencia en la sexualidad humana de una zona de indeterminación colmada de indicaciones culturales. Es elocuente que por los grandes movimientos de la era moderna han desarrollado no solo una teoría particular del Estado y de la economía, sino también una determinada concepción de la sexualidad y del matrimonio. El Concilio Vaticano II trató con particular atención del matrimonio y de la familia y recordó a todos que, cito literalmente, sin embargo, un hecho muestra bien el vigor y la solidez de la institución matrimonial y familiar, las profundas transformaciones de la sociedad contemporánea, a pesar de las dificultades a que han dado origen, con muchísima frecuencia manifiestan, de varios modos, la verdadera naturaleza de tal institución. Hoy no se puede no llamar la atención sobre las nuevas circunstancias en las que se desarrolla la vida familiar y la presencia, en la legislación española, de presupuestos que devalúan el matrimonio, causan la desprotección de la familia y llevan a una cultura anclada en la llamada revolución sexual, influida por la ideología de género, a la que se presenta jurídicamente bajo la forma de nuevos derechos. En otras palabras, se habla hoy de matrimonio homosexual, una expresión que desde una perspectiva puramente lingüística es un sintagma de contenido imposible similar a otros que eventualmente se pueden construir, como círculo cuadrado o hierro de madera. De hecho, la estructura natural de la familia no responde a un credo religioso, sino que es parte de la naturaleza misma del ser humano. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, ante la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de noviembre de 2012, recordó que, cito literalmente, la actual legislación española sobre el matrimonio, con independencia de que sea o no conforme a la Constitución, es gravemente injusta, puesto que no reconoce ni protege la realidad del matrimonio en su especificidad. Fin de la cita. Y no protege el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como esposo y esposa, ni garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro. Como consecuencia, bajo esta ideología, se intenta redefinir la familia como cualquier grupo de personas que viven bajo un mismo techo. Segunda parte. En el Antiguo Testamento los esponsales son la promesa de matrimonio hecha algún tiempo, mayor o menor, antes de la celebración de las nupcias. El procedimiento matrimonial israelita, de hecho, se divide normalmente en 2 fases. La primera, incipiente, los esponsales, y la segunda, completiva, el matrimonio. Con la fase de los esponsales, un hombre, o quien tiene autoridad sobre él, aparece en la casa de la novia deseada y la pide en matrimonio,
después de haber recibido el consentimiento, concluye el contrato matrimonial. El idioma hebreo tiene un verbo especial para expresar esta fase, el verbo eras, comprometerse con, empleado 11 veces en la Biblia. La persona que realiza la acción es siempre de sexo masculino, mientras el objeto de la acción es siempre de sexo femenino. Pero los textos legislativos prueban que los esponsales era una costumbre reconocida y que tenían efectos jurídicos. Por ejemplo, según Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, un hombre que se ha comprometido con una muchacha, pero que aún no se ha casado con ella, está dispensado de ir a la guerra. Estos son principios que no responden a verdades de fe, sino que son parte de la verdad que cada ser humano lleva inscrita en su propia naturaleza. El cuerpo humano es testigo en sí mismo de la capacidad del hombre y la mujer de entregarse mutuamente y de ser cooperadores en la procreación de las nuevas vidas. La naturaleza sexual del ser humano no es solo un dato más, sino que es parte de su propio ser hombre y mujer. Esta misma naturaleza le otorga el derecho a cada niño a tener un padre y una madre, y el derecho de esos padres a ser la primera escuela de virtudes para sus hijos. Cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, afirma que el hombre por sí solo no realiza totalmente su esencia. Solamente la realiza existiendo con alguien y para alguien. Para superar esa soledad es necesaria la presencia de otro yo, y de esta manera, al afirmar la persona del otro yo, se da cuenta y afirma a la vez el yo de su ser personal, bien en la masculinidad o en la feminidad. Con la creación del ser humano en dualidad de sexos, se afirma el significado axiológico de la sexualidad humana. El hombre es para la mujer y ésta es para el hombre, y en consecuencia los padres para los hijos. La diferencia sexual es indicadora de la recíproca complementariedad y está orientada a la comunicación. En cuanto a la estructura de la familia israelita, el matrimonio fue de derecho polígamo, en el sentido que un hombre podía casarse con 2 o más mujeres. Pero a medida que la poliandría, una mujer con 2 o más maridos, está ausente en el Antiguo Testamento, sería preferible hablar de poliginia en lugar de poligamia. Muchos autores han visto en algunos pasajes del Antiguo Testamento pistas o aún declaraciones de ley monógama, confundiendo en general la práctica con la ley. El análisis lleva a distinguir entre diferentes formas de poligamia, de gran escala para los jefes de tribus y pequeñas para los particulares. Israel, de hecho, practicó la poligamia desde la era patriarcal. Sin embargo, al menos durante la época de los patriarcas, era sobre todo una monogamia relativa, ya que solo existía una sola esposa titular, mientras que las otras eran esposas de segundo grado o concubinas. Esta práctica no fue impuesta por la revelación bíblica, sino que se inspiró por el ambiente de Mesopotamia, desde donde venían los patriarcas. Todas estas disposiciones legales son motivadas por la importancia concedida a la fertilidad de la mujer y a la descendencia en la línea masculina de garantizar la continuidad del nombre y la transmisión de la herencia. La familia tiene prioridad sobre el individuo y se debe continuar a través de él. Se desprende una ética sexual para que los hombres y las mujeres no estén en el mismo plano. Con el paso del tiempo, sobre todo después del exilio, la poligamia de hecho fue muy rara y la familia israelita media vuelta monógama. Se ve por lo tanto que la moral bíblica es mucho más que un código de comportamientos y actitudes. Se presenta como un camino moral que no llega sin preparación. El Antiguo Testamento se presenta como una historia y es necesario, por consiguiente, prestar atención a los cambios de la praxis en las sucesivas fases de un proceso que se desarrolla durante un periodo de tiempo superior al milenio. Tercera y última parte. El sintagma matrimonial homosexual es un ejemplo de cómo se intenta variar la realidad con las palabras. En definitiva, todo este asunto de crear un nuevo concepto de familia tiene el problema precisamente de que, como no es familia, necesita inventar palabras y sintagmas desde matrimonio homosexual a progenitor A o progenitor B. De hecho, un batiburrillo de ideas y tendencias que crean
un círculo cuadrado o un decaedro regular, es decir, algo que no puede existir por ser contradictorio en esencia. Cuando un determinado gobierno, cegado por la ideología y empecinado ante la verdadera realidad social, invoca el principio genérico de lo que la sociedad quiere, en muchas ocasiones lo hace como excusa para poner en marcha lo que él desea. El gobierno Zapatero se embarcó en diversos proyectos de este tipo, como el de llamado matrimonio homosexual, que, en realidad, lo que hizo no fue legalizar el matrimonio entre personas homosexuales, sino reformar el Código Civil en materia de matrimonio para hacerlo desaparecer en su especificidad. Las grandes contiendas jurídicas no son simplemente nacionales, son universales. La tensión se percibe hoy entre dos tendencias opuestas. La primera es lo que en términos de derecho internacional se llama efecto dominó, es decir, la propensión expansiva de una institución jurídica, cuando es adoptada por un sistema político de cierta influencia sobre otros. La aceptación, por ejemplo en España, del llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, produjo como reacción que algún país hispanoamericano alterara profundamente la estructura configurativa del matrimonio, aceptando el matrimonio entre homosexuales. Junto a esa tendencia expansiva, la adopción por algunos sistemas jurídicos del matrimonio entre personas del mismo sexo ha producido una reacción contraria. La segunda es lo que he llamado en alguna ocasión efecto blindaje, esto es, la defensa del matrimonio heterosexual a través de la constitucionalización de la nota de heterosexualidad. Un ejemplo de esta tendencia en Europa ha sido Hungría, donde se aprobó el 25 de abril de 2011 una nueva constitución que establece la protección de la institución del matrimonio considerado como la unión natural entre un hombre y una mujer y como fundamento de la familia. Ya bien lo advertía el Papa Benedicto XVI en su discurso del 12 de febrero de 2007. Cito literalmente: la ley natural es la fuente de donde brotan, juntamente con los derechos fundamentales, también imperativos éticos que es preciso cumplir. Es una actual ética y filosofía del derecho están muy difundidos los postulados del positivismo jurídico. Como consecuencia, la legislación a veces se convierte solo en un compromiso entre intereses diversos. Se trata de transformar en derechos intereses privados o deseos que chocan con los deberes derivados de la responsabilidad social. En esta situación, conviene recordar que todo ordenamiento jurídico, tanto a nivel interno como a nivel internacional, encuentra su legitimidad, en último término, en su arraigo en la ley natural, en el mensaje ético inscrito en el mismo ser humano. Fin de la cita. Las leyes no pueden apartarse de la verdad sobre el ser humano, pues una ley sin verdad se convierte en tiranía. Gracias. Bueno, pues ahora un ratillo. Gustavo. Bueno, felicitar al ponente porque con una terminología muy conocida, ¿no? la tradicional en la Iglesia Católica, pues yo creo ha expuesto una cuestión central, a mi juicio, y es cómo el lenguaje pues puede ser mentiroso, ¿verdad? Puede dar la impresión de que ofrece un concepto, porque esto no es una cuestión de palabras, es de conceptos. Yo recuerdo que cuando la discusión de matrimonio homosexual en España, una vez intervino y le preguntaron a Felipe González, el antiguo presidente del gobierno, ¿no? Y este señor pues dijo, yo creo que la idea del matrimonio homosexual es absurda, pero no la idea, es que el matrimonio homosexual es absurdo, pero es todo cuestión de palabras, cambiamos la palabra y sigue todo igual. Es decir, aquí Felipe González, el pobre hombre, pues no distinguía entre conceptos y palabras. Es cuestión de palabras, no era cuestión de conceptos, ¿eh? Porque se podía haber puesto en griego el nombre de matrimonio homosexual y ya estaba, ¿verdad? Pero efectivamente cuando se ha referido a círculo cuadrado o a decaedro regular,
esos son pseudoconceptos porque no son palabras, es el flatus vocis, es un puro soplo de la voz. Y entonces a mí me parece que en este caso es clarísimo. Es decir, y que es una cuestión de conceptos políticos sobre todo, y morales en el sentido de mos moris, ¿no?, de las costumbres. Es decir, que otra cosa está ya en la cuestión de la realidad natural, del matrimonio natural. Eso ya es otra cuestión distinta, porque esta cuestión, vamos, yo creo que está bastante tratada por los antropólogos, precisamente, cuando han puesto en relación las formas de matrimonio que hay de todo tipo, incluyendo matrimonios homosexuales, ¿verdad? Hay multitud de ejemplos en diferentes sociedades anómalas, pero en fin, o raras, pero todos sabemos que la diferencia entre la poligamia, la monogamia, la poliginia, que también ha distinguido él, ¿verdad?, pues depende enteramente de la sociedad en cuestión. Es decir, que si sean ganaderas y que si sean agrícolas, y sobre todo tiene que ver con la cuestión de la herencia, y la herencia no solamente de las propiedades, sino también la herencia genética, ¿verdad?, la reproducción, que se llama, la reproducción, que no es tal reproducción. Es precisamente la ley del aborto en España, a mi juicio, utilizaba un concepto completamente grosero, burdo, llamado ley de reproducción sexual, que no se sabía bien, estaban hablando de vacas o de conejos o de hombres, ¿verdad? Pero claro, realmente era una cosa grosera, porque la reproducción no es solamente reproducción en el sentido de las vacas, sino la reproducción en este contexto significa reproducción de los hijos y de otras muchas cosas que implica esto, ¿no? Y entonces la idea de la cuestión es de tipo político y moral, sobre todo moral. Lo de la ética yo lo aplicaría más bien a los hijos, claro, al porvenir de unos niños que no tienen padre ni madre. Por lo menos un psicoanalista aquí plantearía problemas muy serios porque no tendrían el superego, en fin, las cuestiones que se derivarían del análisis de términos freudianos del matrimonio homosexual y de los hijos que no han tenido bien. Y entonces yo creo que es una cuestión realmente de conceptos políticos, por eso la cita de Hungría ha sido muy oportuna, efectivamente, el efecto dominó también es evidente, pero sin embargo yo creo que el problema que ha planteado realmente es el problema de la posibilidad de que el lenguaje sirva para engañar a la gente y para no pensar, precisamente. Y ese es un problema central filosófico, claro. ¿Hasta qué punto es el problema del creativo, del fondo, ¿verdad? Cómo el lenguaje puede realmente engañar completamente y además ser inventado para engañar o para no pensar. Para decaedro regular, uno puede dar una conferencia sobre el decaedro regular perfectamente ante un público indocto, incluso si él es un escultor, muchas veces hemos citado este caso, puede proponer a las autoridades municipales o nacionales la construcción de un monumento en forma de decaedro regular, encontrar que no ha habido ningún decaedro regular hasta la fecha, que es una gran novedad, una originalidad total, y le pueden votar allí 3 millones de euros para que lo construya con el mejor mármol que encuentren, ¿verdad? Y sin embargo eso es imposible. El decaedro regular es un concepto una palabra, un sintagma completamente ridículo, imposible. Sin embargo, ante un público indocto queda como posible. Y este es un problema central filosófico, yo creo, del lenguaje que debemos a esta ponencia. De manera que enhorabuena. ¿Alguna posición? El otro día en la televisión salió un religioso diciendo que un pensamiento, una opinión sobre el matrimonio homosexual era de que los sentimientos de las personas, las emociones, las voluntades de las personas no iban a ser reprimidas por ningún Estado, ninguna ley, ¿no? O sea que en el fondo aquí es como si lo que se ha dicho algunas veces, lo de la tiranía de la felicidad o de las emociones, ¿no? Como si no importaran las palabras, no importaran los conceptos, sino que en el fondo lo que importa es el bienestar de las personas, de que si quieren estar juntos no van a haber impedimentos. Entonces ahí la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué no cambiar un concepto, no inventar un concepto nuevo, ¿no? Pero parece que esa invención de un concepto nuevo sería imprudente porque pareciera que marginaría a las otras personas de unos derechos económicos, ¿no? Pero una cosa son derechos económicos y contenido patrimonial del matrimonio a nivel de efecto de bienes, de tráfico jurídico, y otra cosa es las relaciones de afectividad social o moral, y entonces hay una confusión también, ¿no? Entonces
No sé cómo ves tú de eso de los sentimientos, de que la Iglesia dice ahora que, no sé, primarán los sentimientos y admitirá el matrimonio homosexual. La Iglesia, por ejemplo, ¿tú ves esa posibilidad? La Iglesia Católica. Tengo il permesso di contestare in italiano. Allora, io credo che c'è una grandissima differenza tra il desiderio e il diritto. Cioè, non tutti i desideri possono essere un diritto, perché altrimenti ognuno di noi avrebbe una serie di diritti incredibili, enormi, e sarebbe un problema per la società. La differenza è fondamentale e la troviamo tutti i giorni. Nessuno nega, da un punto di vista prettamente laico, il diritto o la possibilità, meglio, che due persone possono avere una relazione fra loro, ma da qui a farlo diventare un diritto dello Stato, ovvero che sia una legge, c'è una grandissima differenza, anche perché queste cose vanno gradualmente. Oggi chiedo il matrimonio per gli omosessuali, domani chiedo l'eutanasia, tra un anno chiederò il matrimonio con 3 persone, poi chiederò il matrimonio con 5, cioè non c'è mai un limite in questo senso. I desideri sono infiniti, allora anche i diritti da richiedere allo Stato potrebbero essere infiniti, ma questo verrebbe comunque a svuotare tutta la realtà sulla quale abbiamo costruito poi la società. Io credo, questo da un punto di vista prettamente laico, che il codice civile già di per sé permette il rispetto di molti interessi individuali. Non è necessario il matrimonio per poter garantire alcuni diritti alle persone omosessuali, ovvero esiste il testamento, esiste la donazione, esiste la vendita, esistono tanti istituti giuridici che possono comunque garantire certe responsabilità o certi diritti. Allora, perché stravolgere l'ordinamento giuridico, o meglio, cancellare il matrimonio e inventare un nuovo concetto di matrimonio? È soltanto una motivazione politica, molto spesso contro la società, sicuramente contro la Chiesa. ¿Lo de la posibilidad de que la Iglesia Católica acepte el matrimonio homosexual, lo es posible? Guarda, non si tratta di accettare, perché la Chiesa ha un compito, quella di divulgare il Vangelo. Ma il Vangelo è sempre quello. Lo si divulga agli uomini nella condizione in cui sono, in base alle loro capacità culturali, in base al periodo storico, ma non si può stravolgere il Vangelo in base ai desideri di una parte della popolazione. A mio avviso non c'è alcuna possibilità in questo senso, così come ad esempio non c'è la possibilità, e questo è abbastanza chiaro, di un sacerdozio per le donne. Perché non è una questione di professionale, non è che si può scegliere, il sacerdozio non è una professione, è stato istituito in questo modo si deve portare avanti. Yo creo que, vamos, que la distinción es esencial, claro, entiendo el derecho. Pero entre las posibilidades yo añadiría una que está provisto de cierto auge en Alemania, en el contexto del proyecto Gran Simio extendido más allá de los primates. Y que por lo visto, y hay un ministro, cuyo nombre no recuerdo, que ha reivindicado su situación de vivir con una perra como si fuera su mujer. Sí. De manera que, y tener a ciertos animales como esposos, ¿verdad? Esposos porque sus relaciones sexuales. Entonces, claro, ¿se puede llamar matrimonio a esto? Pues cada cual se lo juro, de verdad, dejar de regular. Si yo estoy casado con la perra, pues, sabemos que esto hay una película, hay varias películas. Yo recuerdo una película en español pues no me acuerdo, que era un crimen donde había un pastor que tenía relaciones con una oveja o así, con la cabra. Es una película muy famosa en España. Y entonces, claro, lo lleva en secreto hasta que se lo descubren un día y entonces el pastor se suicida. De ahí el autor, el director de la película, que es uno de estos de La Ceja, que he conocido, pues dice que claro que el suicidio tuvo la culpa el
la intransigencia, ¿verdad?, de los que no admitían siquiera la posibilidad del matrimonio con una perra. Claro, pues muy bien. Pues si se suicidó, pues peor para él, ¿verdad?, que yo hubiera tenido otro procedimiento. Muy bien, muy bien.